buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Martín, te agradecemos a vos por estos minutos para charlar con nosotros y un poco más allá del título, ¿no?, de la noticia que estamos tocando con vos, quisiera arrancar por si le podés explicar brevemente a nuestros oyentes y televidentes qué son las pruebas PISA y de qué se tratan específicamente. Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, junto a Nicolás Buchbinder, que es un especialista en estos temas, tratamos de hacer justamente lo que decís. Tratamos de abrir la caja de PISA. Siempre que salen las pruebas PISA, que son pruebas estandarizadas, que se toman en más de 80 países, donde se evalúan a chicos de 15 años de distintos países, siempre que salen esos resultados, todo se rige por la noticia, ¿no? ¿Cuántos chicos si Argentina mejoró o empeoró, si mejoró o empeoró respecto al resto de la región y demás? Entonces, bueno, estas pruebas son muy famosas porque están desde el año 2000 y se realizan cada 3 años. Y como decía, se evalúan lengua, matemática y ciencias. En este caso nos focalizamos en matemática. ¿Y por qué decimos que abrimos la caja? Porque si bien a nivel general 7 de cada 10 chicos no es capaz de alcanzar los requerimientos mínimos para PISA, nos preguntamos qué significa esto. Claro. Y PISA muestra ejercicios de modo de ejemplo que se le tomaron en el pasado a los chicos que rindieron. Y lo que se observa es que los ejercicios que no pueden hacer los chicos son ejercicios de proporciones simples, de regla de 3 simple, de entender un promedio. Cosas que son bastante habituales en el sistema educativo que deberían poder resolver los chicos, digamos. Entonces, cuando vemos eso, vemos que no hay cosas raras, ¿no? Que es un argumento que se usa mucho en contra de estas pruebas internacionales. Martín, te escuchaba, pensaba también cuando leía un poco el informe, veía también colegas y comunicaciones que tienen que ver con esto, digo, este enlace directo y lógico y obvio también, pero que no deja de preocupar entre las dificultades, tanto en la comprensión de un texto, hablando específicamente del área de lengua, de la lingüística, digo, y esta dificultad que también se ve expresada en términos matemáticos, ¿no? Digo, ante la falta de comprensión de una consigna, también me imagino que debe representar dentro de esto que ustedes observan la dificultad para entender cómo resolver un problema matemático, ¿no? Sí, totalmente lo que decís, porque primero hay un argumento de, bueno, muchos docentes que enseñan matemática te dicen, yo no llego ni a explicar lo de matemática porque los chicos no entienden directamente el enunciado, entonces partimos muy de abajo. Eso es un problema. En Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no es capaz de comprender un texto, y esos números se mantienen estables durante el resto de la trayectoria escolar. De hecho, en las pruebas PISA también 1 de cada 2 chicos no puede alcanzar los requerimientos mínimos de PISA, que es comprender un texto un poco más complejo, adaptado a la edad de 15 años. Entonces, claramente eso sucede, y es más, cuando vemos a los chicos que le va bien en PISA, digamos bien a los que alcanzan los requerimientos necesarios según PISA, al 90% de esos chicos les va bien también en lectura, Claro. en lengua, y sin embargo eso no es al revés. A los chicos que les va bien en lectura, solo a la mitad les va bien en matemática y a la otra mitad no les va bien en matemática. Claro. Entonces, bueno, claramente ahí hay una relación estrecha, ¿no? Claramente parte de los problemas de matemática pueden ser un candidato explicado por los que los chicos directamente no puedan entender una consigna. Sí, Martín, bueno, preguntas hay millones, ¿no?, para hacernos con este disparador, ni tampoco te pondría en el compromiso de que vos me expliques cómo, pero digo, un poco la solución viene planteada desde dónde, desde la mayor capacitación a los docentes, hay que revisar la cuestión curricular. ¿Qué se te ocurre a vos justamente desde el área de investigación de Argentinos por la Educación que puede ayudar a empezar a mejorar esta situación que estamos viviendo como país? Bueno, creo que hay muchos puntos para abordar. Lamentablemente no hay un botón mágico que se toque y se solucionen todos los problemas, pero sí hay varios indicios de varios puntos que hay que tocar. Por un lado, es momento de focalizar los aprendizajes tanto en lengua como en matemática, en las ciencias, las materias troncales, ¿no? Eso es un punto fundamental, ¿no? Empezar a focalizar aprendizajes y si bien en la educación hay un montón de cosas súper relevantes, cada vez le queremos pedir más a la educación, le queremos pedir educación financiera, que se enseñe a manejar, que se enseñen ambientalismo y un montón de cosas más. Lo cierto es que tal vez hay que focalizarse
que por supuesto todas esas cosas son buenas, ¿no? Pero hay que focalizarse en las materias troncales, ¿no? Claro. Eso es un punto. Por supuesto que también hay temas presupuestarios. En Argentina existe una ley de educación nacional que dice que hay que invertir el equivalente al 6% del PBI en educación. Sin embargo, eso sucedió una sola vez en los últimos 20 años. Y eso, por supuesto, que se arrastra. Perdón, Martín, ¿tenés el registro en qué año sucedió? Sí, en el año 2015. Bien. Hay que recordar cuando hablamos de educación que 3 de cada 4 pesos que se invierten en educación lo ponen las provincias, 1 de cada 4 pesos los pone Nación, la administración nacional. Entonces, bueno, la educación ahí rompe grietas, ¿no? Porque esto es como un trabajo conjunto de las 24 jurisdicciones más Nación. Entonces, en el año 2015 se cumplió eso, hubo algunas metas intermedias que se cumplió, como fue el 2009 y 2013, donde eran metas para tratar de llegar al 6%, pero después nunca más, y de hecho el último dato disponible que tenemos nos muestra que se ejecutó el 5% del PBI, es decir, todos los años se va subejecutando un poco en educación, y eso a la larga pasa factura, ¿no? Claro. Entonces, eso por supuesto es otro de los puntos. Después hay un montón de otras cosas más que podríamos charlar, como por ejemplo que las condiciones laborales de los docentes del nivel primario son delicadas, y Argentina lidera una serie de rankings negativos en términos de condiciones laborales, sacando la parte salarial incluso. Sí. Directamente en las condiciones laborales trabajan en muchas escuelas, cuando eso no es deseable, tienen otros trabajos que no son estar en la escuela, bueno, y un montón de otras cosas que nos muestran que no es la situación óptima. Claro. Sabés que pensaba también, Martín, en la previa a este contacto con vos, si nos podías realmente poner en conciencia de cuánto ha incidido, más allá del contexto político, económico que atravesamos y que se atraviesa de manera, podría decirse, circulante, ¿no? Con cada gobierno que ha pasado y que ha tenido su oportunidad en nuestro país. La pandemia, ¿en cuánto porcentaje, mejor dicho, se puede indicar que ha influido también en esta situación? Bueno, es buena la pregunta porque la pandemia puso tal vez a la educación arriba de la mesa, dado que sobre todo las familias se dieron cuenta del trabajo de los docentes y se vieron ahí enfrentados a esa situación con el cierre de la escuela y demás. Lo cierto es que cuando se ven pruebas internacionales, al menos por ahora, en las pruebas PISA, Argentina fue una excepción en términos de que no cayó prácticamente, en términos estadísticos, respecto a los años prepandemia, a diferencia de lo que sí pasó con la mayoría de los países que sí cayeron después de la pandemia. Sin embargo, hay que marcar, y esto no es menor, que Argentina es de los países que peor le va en las pruebas PISA, ¿no? Entonces, y como de vuelta participan 81 países participaron en la última edición, que fue en 2022. Sí, sin embargo, cuando se analizan pruebas locales, ahí sí se registró una pequeña caída después de la pandemia, ¿no? Pero eso también de vuelta todo contextualizado en que Argentina está en niveles muy bajos, incluso comparativos con la región, ¿no? Nombraste 81 países que participan y me interesaría saber el dato de en qué puesto se ubica, lógicamente, Argentina con todo esto. Bueno, Argentina se ubica en los puestos más bajos, depende de la asignatura, por supuesto, pero Argentina está cerca del puesto 70, dependiendo de la asignatura, ¿no? Pero generalmente camina por esos... Por el final de la tabla. Claro. Por el final de la tabla, sí. Martín, bueno, como decís vos, el tiempo nos es tirano en este sentido, como se suele decir, el tema es muy amplio y muy interesante escucharte, así que te repito el agradecimiento, pero me gustaría cerrar, me considero una persona dentro de todo optimista y justamente apelo a tu conocimiento para saber, de acá a cuánto tiempo y de qué manera podemos comenzar a tratar de salir justamente de este resultado que estamos viviendo y que se está haciendo cada vez más visible en cuanto a la educación de nuestros niños y jóvenes que luego van a ser los adultos de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, creo que diste en el clavo cuando arrancamos la nota, ¿no? Es importante que esto se visibilice, que se hable de esto, que educación escale como una prioridad a nivel nacional, ¿no? Si la educación, si bien todos decimos que nos importa mucho, si nos importan mucho más otras cosas que la educación, entonces muchas cosas no van a cambiar, porque simplemente no están ni siquiera en la agenda del cambio, ¿no? Entonces,
bueno, tal vez escalar el debate educativo y que nos importe y que nos preocupen cuando salen y nos ocupemos cuando salen datos preocupantes o cuando la realidad bueno, se ve contraria en términos educativos. Bueno, dar esa batalla es tal vez es empezar a dar la solución al problema de fondo, ¿no? Claro. Que se cambien los resultados educativos, tanto no solo en términos de calidad, sino también en términos de trayectorias a nivel general. Claro.